Es un placer estar hoy con todos ustedes en representación de la Asociación Española de Biogás y comentándoos un poco las oportunidades que podemos tener y que podéis encontrar en el mercado español de biogás y biometano, que ciertamente son muchas. He de decir que para mí es un honor y un placer especial el estar, porque yo mismo empecé en Alemania en el sector del biogás, en una empresa alemana, en Biogas Nord. Creo que todos a lo largo de nuestra vida profesional hemos tenido mucha relación con empresas alemanas por vuestra influencia tecnológica, montar motores alemanes como los de Zweig y hacer muchas cosas donde habéis sido un ejemplo y un referente, y creo que sin lugar a dudas pues las empresas alemanas están en condiciones de seguir siendo un referente a nivel europeo como han sido hasta la fecha. Como indicabais previamente, esas 10.000 plantas de biogás que hay en Alemania pues han generado un pozo de know-how, de saber hacer, que ciertamente ahora va a ser de gran interés para los desarrolladores, los promotores y los constructores que quieren hacer proyectos aquí en España. Nosotros somos AEBIC, somos la Asociación Española de Biogás. Somos una asociación que nació en 2009. Nació aquí en Valladolid, donde tuvimos nuestras primeras reuniones originales. Está con nosotros nuestro antiguo presidente, el Francisco Repullo, el que ha sido el alma mater de esta asociación durante muchos años. Y tenemos unos objetivos muy claros, que es promover el biogás y el biometano en España, tratar de interaccionar con la administración para eliminar las trabas que ha habido, y pues que nuestros asociados, que al final son fundamentalmente empresas del sector privado muy variadas, empresas tecnólogos, fabricantes de equipos, desarrolladores, empresas del sector del gas, pues puedan tener un entorno apropiado para hacer biogás. Sí que es verdad que se ha hablado mucho del potencial del biogás en España, y ahora podemos decir que empieza a nacer el gas renovable en nuestro país, aunque por desgracia lleva muchos años naciendo. Recuerdo desde mis tiempos de Biogas Nord que siempre veíamos España como el gran potencial. Sí que es verdad que, y es una realidad, hasta la fecha probablemente pocas energías se han generado más expectativas y menos realidades que el biogás en España. Ha costado mucho, han sido muchos años, se han hecho proyectos, por supuesto, pero nunca al nivel de lo que se esperaba. Sí que es verdad que está cambiando la situación, y por diversos motivos, y después profundizaremos un poco en ellos. Ahora mismo hay muchos proyectos de biogás en tramitación en España, que es, pues ahí es donde aparece ciertamente una oportunidad para las empresas alemanas. El éxito de la implementación de los proyectos en España pues va a depender ciertamente de la experiencia en operación, de la calidad de la construcción y de hacer los proyectos efectivos a nivel de costes y de rendimiento. Por tanto, se trata de una gran oportunidad para las empresas del país que históricamente ha sido el líder del biogás en Europa, como ha sido Alemania. Porque en toda Europa lo que ha habido es una gran evolución del biometano y del biogás. Se han montado decenas de miles de proyectos, generalmente auspiciados por regímenes de apoyo por parte de los gobiernos alemán, francés, italiano, danés, británico, holandés, que veían pues las oportunidades que da el biogás, no solo desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de vista ambiental, de economía circular, de desarrollo rural. Eso yo creo que los alemanes siempre lo han tenido muy, muy claro, y siempre han sabido cuidar mucho su entorno agro, su industria alimentaria, su agricultura. Y en España ahora nos toca ponernos al nivel, o tratar de acercarnos al máximo nivel de lo que ha sido Alemania. ¿Cuál es la situación en España? Pues en contraposición a esas 10.000 plantas de biogás que hay en Alemania, en España hay en la actualidad unas 250 plantas de biogás, planta arriba, planta abajo, de las cuales la mayor parte de ellas están en las depuradoras urbanas y algunas depuradoras del sector industrial, unas 25 vinculadas al tratamiento de residuos urbanos, unos 20 vertederos y unas
80 plantas agroindustriales. La típica planta que ha sido el ejemplo alemana, agrícola, pues de estas hay unas 80 en España. Es decir, hay muchísimo por hacer. ¿Por qué tenemos solo 80? Bueno, pues hay una situación que desde el 2012 ha habido una ausencia de feed-in tariffs, no ha habido ningún tipo de incentivo gubernamental a la generación de electricidad renovable ni tampoco a la generación de biometano. Eso hacía, bueno, pues que el número de proyectos, evidentemente, la economía de los proyectos estaba constreñida al aspecto de la gestión de residuos, los gate fees que pudieran recibir esas plantas. Por eso hay algunas. Y está bien, pero sostenido únicamente sobre los gate fees es limitado el número de proyectos que se pueden hacer. Y ahora mismo me preguntaréis, ¿por qué puede haber aproximadamente unos 500 proyectos en desarrollo en España? Pues porque ha habido un cambio que sobre todo nos viene impuesto desde Europa, que es todas las políticas vinculadas al REPowerEU y luego a las directivas europeas de renovables, en la Red 2 y la Red 3, que han metido unos objetivos de biocarburantes avanzados en el entorno energético y que han hecho que algunos países tengan unas obligaciones de penetración de gas renovable o de compra de biocarburantes avanzados, y el biometano es un biocarburante avanzado, que han hecho que numerosas empresas internacionales se hayan fijado en España para venir a comprar biometano. Y este es el punto de partida de muchos de los desarrollos que ahora mismo hay en España, aunque se espera que a medio y largo plazo pues sean otras medidas y también un mercado interno español fuerte de consumo de biometano que permita pues, que esos proyectos sean lo más sólidos posible. Entonces, ciertamente lo que hay es un potencial, cuando hablamos en términos de residuos, de más de 100 teravatios. Ha habido muchos estudios y después hablaremos un poco de ellos, pero si algo está claro, que España tiene el potencial, tiene los residuos para hacer muchos megavatios de biogás. ¿Cuáles son los principales mecanismos de apoyo ahora mismo en España a este tipo de proyectos? Pues son fundamentalmente algunas ayudas a la inversión, al CAPEX, que fueron las ayudas que publicó el IDAE. Y luego también hay algunos proyectos vinculados a los fondos europeos, tipo el PERTE de descarbonización. Hay también algunos incentivos regionales, que son líneas de ayudas generalmente más focalizadas a plantas de residuo o plantas del sector agroindustrial, pero del cual algunos proyectos de biogás se pueden beneficiar. Y luego algunas comunidades autónomas, como Cataluña, como Andalucía, pues han publicado líneas específicas de incentivo a los proyectos de biogás. Generalmente pensando más en plantas de biogás de autoconsumo eléctrico térmico que en plantas de biometano, donde la percepción de una ayuda puede suponer luego una limitación a la venta del biometano. Lo que en España no tenemos, y por desgracia no podemos esperar a corto plazo, es un sistema de feed-in tariffs o feed-in premiums al mismo nivel que otros países europeos. Y bueno, desde AERIC estamos peleando mucho para que puedan haber sistemas de incentivos similares a los europeos y bueno, y espero que con el tiempo seamos capaces de conseguirlo. Pero de momento, para la gran cantidad de los proyectos que hay en España, tendremos que depender del mercado de compra-venta de certificados de biometano. ¿Cuál es el potencial de producción de España? Pues como os comentaba antes, probablemente sea superior a los 100 teravatios. En estos momentos la producción es muy baja. En lo relativo al biometano, pues el nivel de penetración del biometano en el sistema gasista español es mínimo y por tanto lo que hay es un potencial enorme por aprovechar. ¿Cuánto es ese potencial? Bueno, pues hay estudios distintos. Por ejemplo, uno publicado en el 2020 por la Comisión Europea en el Impact of the Use of the Biomethane and Hydrogen Potential on Trans-European Infrastructures, habla de un potencial de biometano en España para 2050 del rango de los 120 teravatios, lo cual está muy bien, pero bueno, palidece, por ejemplo, con los objetivos del PNIEC español, que habla de 20 teravatios de biogás y biometano. Ciertamente, el potencial español es muy superior. Hubo otro estudio que publicó en su día Serigas,
que también hablaba de un potencial total de diversas fuentes del rango de los 163 teravatios, teniendo en cuenta pues diversas fuentes de sustratos. Si hablamos de residuos únicamente, pues probablemente el potencial esté en el rango de los 80 a 100 teravatios. Es decir, se puede hacer mucho gas. Se puede sustituir prácticamente casi todo el consumo de gas doméstico en España por gas renovable y una parte importante del gas industrial por gas renovable. Es indudable que el potencial está. También, como os comentaba previamente, la potencia de la industria agroalimentaria española es enorme. Estamos hablando del cuarto mayor productor de cerdos del mundo, estamos hablando del mayor productor de aceite del mundo, estamos hablando de una potencia agroalimentaria, y todos estos hechos generan gran cantidad de residuos y subproductos que las plantas de biogás pueden aprovechar. Como os comentaba, ¿dónde se sostiene la economía de estos proyectos? Bueno, pues en la compraventa del biometano. Esto es lo que ha cambiado en los últimos 3 años, y por eso hemos pasado de una situación donde a lo mejor se tramitaban 2, 3, 5 plantas de biogás al año en España, a una situación donde se están tramitando pues centenares de proyectos en España, que es el mercado intraeuropeo, intracomunitario de certificados de biometano, que bueno, hay 3 mercados destinos fundamentalmente. Está el de la compensación obligatoria de emisiones de CO2, el de la compensación voluntaria debido a compromisos de responsabilidad social corporativa, es decir, empresas que están queriendo comprar biometano para descarbonizarse, y luego también obligaciones que vienen impuestas por la Directiva Europea de Energías Renovables, la RED II, y los objetivos específicos para el transporte. Y aquí es donde está el grueso. Hay unos objetivos de penetración muy ambiciosos de biocarburantes avanzados, y aquí es donde el biometano pues compite con otros biocarburantes avanzados como el etanol lignocellulósico o el biodiesel de grasas, y donde es competitivo, y donde podréis comprobar que los grandes grupos energéticos están entrando a comprar biometano. Entonces, la actualidad es el mercado del transporte europeo el que está fijando el precio del biometano y lo que marca la oportunidad de desarrollo de proyectos en España. Entonces, ¿cuál es la situación en España y dónde tenemos la oportunidad para las empresas alemanas? Hay muy pocas plantas de biogás agroindustrial en España. Por desgracia, prácticamente no hay ninguna empresa española que tenga más de 10, 15 referencias. Cuando todos sabemos que hay empresas alemanas que tienen centenares de referencias. Ese know-how, esa experiencia es indudablemente importante, y también, bueno, pues es algo que no solo los inversores valoran, los bancos también lo valoran. La bancabilidad de un proyecto no es la misma si una empresa ha construido 150 plantas que se ha construido 15. Es más creíble. Ahí las empresas alemanas tienen ciertamente una oportunidad. También hay muchas empresas alemanas muy expertas en la gestión de digeridos, en el tratamiento de aguas. Esto es uno de los talones de Aquiles del mercado español, y donde hay sin lugar a dudas una oportunidad para estas empresas expertas en membranas, expertas en depuración. Aquí ciertamente se pueden hacer pues muchas cosas. Luego también el aspecto de la imagen social de los proyectos es un reto de futuro en España, y donde va a ser necesario la aplicación de las mejores técnicas disponibles, tecnológicas y de gestión. Y de nuevo aquí es donde las empresas alemanas tienen que dar un paso adelante y demostrar su buen hacer con estas circunstancias. Y luego, bueno, pues otros de los retos del futuro es el asegurar los contratos a largo plazo del biometano, y eso indudablemente pues traders alemanes pues pueden tener indudablemente su nicho y su oportunidad, porque lo que estamos viendo es que el mercado alemán del transporte también va a consumir mucho biometano, y bueno, pues aquí aparece una oportunidad de nuevo. ¿Con qué sustratos nos vamos a encontrar en España? Probablemente relativamente distintos a lo que ha habido históricamente en Alemania, porque el entorno agrológico y el entorno ecológico y el clima es distinto. En España van a haber muchos proyectos con sustratos con una digestión difícil, como puede ser la paja de arroz, la paja de maíz, la paja de trigo, sustratos lignocelulósicos, pero que con el pretratamiento adecuado pueden generar mucho gas.
aquí el know-how alemán pues probablemente tenga mucho que decir. También hay otros sustratos que no van a ser especialmente difícil por posibles inhibiciones, como los alperujos y los alpechines, que se pueden digerir también y que pueden generar mucho gas, pero que no son las digestiones más fáciles del mundo. Y bueno, como os comentaba, habrá otras oportunidades muy claras con el tema de la valorización de digeridos, que es lo que las empresas españolas y los promotores españoles van buscando. Y luego otros aspectos ya más puntuales, como puede ser, por ejemplo, la valorización del CO2, el licuado del CO2, la producción de biocarburantes avanzados como el metanol con hidrógeno y CO2, la metanación sintética, donde también hay empresas alemanas muy potentes haciendo metano sintético con hidrógeno y CO2. Hay oportunidades clarísimas para las empresas alemanas que sí que tienen una experiencia que en España no está presente en todos los casos. Entonces, por concluir, ¿cuáles son los puntos fuertes de la industria alemana del biogás y por qué aquí hay una oportunidad para hacer proyectos en España? Disponer de una tecnología puntera en digestión, en cogeneración y en upgrading. Algo que las empresas españolas pues, no tienen, prácticamente casi todos los motoristas son alemanes. Experiencia en operación de más de 10.000 plantas. Esto es algo también que es sumamente valioso. El aspecto de la integración agrícola, eso yo creo que siempre los alemanes lo han sabido hacer muy bien. Convertir las plantas de biogás en modelos muy agrícolas. Y no hablamos de cultivos energéticos, hablamos de que las plantas estén integradas con su entorno, que los digeridos se integren muy bien con la gestión de los cultivos locales, que los subproductos vayan a la planta de biogás, como una cierta continuidad entre el entorno rural y la granja alemana y la naturalidad con la que supieron integrar las plantas de biogás. Creo que eso es una lección que los alemanes han sabido hacer muy bien y que es posible que en España estemos fallando y por eso, en parte, puede haber ciertas contestaciones sociales. Como os comentaba, la gestión de los digeridos, las experiencias que tienen la fortaleza de las empresas alemanas, tener más de 100 referencias es algo que ninguna empresa española se acerca. Y como os hablaba, eso puede ayudar mucho a la bancabilidad y a la financiación de los proyectos. Y como hablaba antes, pues todas las oportunidades de descarbonización, sobre todo a nivel de la captura del CO2, la valorización del CO2. Soy consciente que en Alemania hay muchos proyectos sumamente interesantes en desarrollo, por ejemplo, fotosíntesis artificial, química del CO2, la vinculación entre el CO2 y el hidrógeno para producir otros componentes, otros carburantes, o incluso otras materias orgánicas. Bueno, pues todo esto va a acabar viniendo y aquí es donde de nuevo creo que habrán oportunidades pues muy interesantes. Y con esto termino. Daros las gracias, sobre todo a la Cámara, por habernos invitado. De veras, muchísimas gracias por invitarnos a hablar de las oportunidades. Y no es por repetirme, pero creo que las empresas alemanas tienen una oportunidad en el mercado español que no deben dejar escapar. Y muchas gracias.